El propósito de este proyecto es el encendido de un foco de 220 voltios desde la PC. Para el diseño se ha utilizado Livewire. Partimos de que la PC puede enviar una señal en serie o paralelo a través de los puertos correspondientes con un voltaje de entre 0 y 5 voltios. Sabemos de que un foco de 220 voltios funciona con corriente alterna, por lo que se requiere de un mecanismo electromecánico para que actúe como interruptor entre un circuito de poco consumo y un dispositivo de alto consumo. Esta función la puede hacer un relay. Para nuestro caso se ha escogido un relay de 12 voltios DC de entrada y de salida hasta 250 voltios AC con 5 contactos. Dos de los contactos son de entrada para la activación del relay, con la entrada de corriente de 12 VAC y 3 salidas que son común, normalmente abierto y normalmente cerrado, que soportan hasta 250 VAC. Por el contacto normalmente abierto fluirá la corriente cuando no esté magnetizado el relay. Esto es en modo no excitado. Caso contrario se activará normalmente cerrado, que es el modo excitado. Cuando la bobina es excitada y desexcitada fluye una corriente en sentido contrario que podría dañar nuestro transistor, por lo que se ha considerado poner un diodo de enclavamiento o clamping en paralelo a la bobina del tipo 1N4007. Vista esta primera parte, pasamos a analizar la entrada de corriente enviada desde la PC, que son 5 voltios, y la requerida para la excitación de la bobina, que son 12 voltios. Directamente no podemos unir ambos voltajes, por lo que es necesario hacer uso de un componente que conmute entre estos voltajes. Para este propósito utilizaremos un transistor de tipo NPN 2N3904. Los transistores cuentan con 3 patas: emisor, base y colector. Cuando fluye una corriente suficiente por la base, hará que se excite el transistor y fluya la corriente de colector a emisor. Para excitar el transistor es necesario colocar una resistencia de 15K, que será variable según el voltaje que se tenga en la entrada y no quememos nuestro transistor, y además se tenga la suficiente energía para excitar la base. Para la detección de paso de energía a la bobina se ha dispuesto un diodo LED con indicador de activación con una resistencia de 1K y otro diodo LED a la entrada de 5 voltios enviado de la PC con una resistencia de 660 ohmios. Bien, veamos la prueba de diseño. Estamos poniendo nuestros componentes en el protoboard siguiendo las indicaciones que se muestran. La pata izquierda, que es el emisor, la conectamos a tierra. Conectamos una resistencia de 15K con un extremo hacia la base del transistor, como se observa. Del otro extremo de la resistencia de 15K colocamos otra resistencia de 330 ohmios, como se observa. Colocamos entre el negativo y el otro extremo de la resistencia un diodo LED, teniendo en consideración que el lado positivo del LED debe quedar hacia la resistencia. Extendemos un cable desde la unión de las dos resistencias a un espacio vacío del protoboard. Esta extensión nos servirá para la entrada de los 5 voltios de la PC. Colocamos una resistencia de 1K con un extremo hacia el colector. Colocamos un diodo LED desde la entrada de 5 voltios hacia el otro extremo de la resistencia. El lado negativo del LED debe quedar hacia el extremo de la resistencia. En el relay unimos el contacto del lado superior derecho con el positivo. Hacemos un puente entre el colector del transistor y el primer contacto del lado superior del transistor. Colocamos el diodo de enclavamiento entre el primer contacto y el último del relay. El lado negativo del diodo debe quedar del lado derecho, tal como se observa. Del lado medio superior del relay, que vendría a ser la entrada común, extendemos un cable hacia el lado vacío del protoboard. Lo mismo hacemos con el primer contacto del lado inferior, que es el normalmente cerrado.
Estas extensiones nos servirán para realizar la conexión con el foco, ¿no? O sea, a los 220 voltios. Bien, aquí ya estamos para hacer las pruebas del encendido del foco. Acá podemos observar nuestra entrada de 220 voltios de corriente alterna que llega a este transformador con una salida de 12 voltios de corriente directa. Como pueden observar, los cables blancos son la entrada de 220 voltios y los cables rojo y negro son las salidas de 12 voltios. Como nuestro relay requiere de 12 voltios para su activación, esto va conectado directamente en el protoboard. Bien, para el encendido de nuestro foco pues necesitamos un foco de 100, bueno, en este caso es un foco ahorrador, pero igual funciona con los 220 voltios. Bien, una de las entradas del foco va conectado al cable común que tiene el relay, y la otra entrada de los 220 voltios va conectado a la entrada que es normalmente cerrado de nuestro transistor. De este lado tenemos la entrada o la señal que va a venir desde el puerto paralelo. En este caso viene desde el pin 2, y el cable blanco que es el negativo, que va a ir conectado a tierra, digamos, del protoboard. Y aquí ya tenemos nuestro programa hecho en C# para el encendido y apagado. Ha sido programado que cuando presionemos 1 se encenderá el foco, y cuando presionemos 2 se apagará el foco. Bien, veamos si esto funciona. Como se puede observar, se ha encendido el foco, se ha encendido el LED que indica la señal que está llegando desde la PC, el diodo LED que indica que está pasando energía a través del transistor hacia nuestro relay. Bien, vamos a hacer una segunda prueba, ahora apagando el foco. Se apaga el foco y se apaga el LED que envía la señal desde la computadora a través del puerto paralelo. Hacemos otra prueba de encendido, una prueba de apagado, y bueno, van apareciendo los mensajes en pantalla indicando el estado si está encendido o apagado. Si presionamos 1 se encenderá, si presionamos 2 se apagará. Bien, el proyecto pues está funcionando perfectamente, y bueno, eso es todo.